Relaciones jurídicas. Para entender qué son las relaciones jurídicas, primero debemos entender qué son las relaciones humanas. Las relaciones humanas son todo vínculo, nexo y comunicación que se da entre personas para tratar de crear y mantener un vínculo o una relación de respeto mutuo hacia cualquiera de las partes. Todo esto basado en reglas aceptadas para todos para que se dé un buen desenvolvimiento en la sociedad. Las relaciones humanas tienen distintos grados de importancia para la sociedad, pero cuando tienen consecuencias de derecho, estamos ante una relación jurídica. Entonces podemos decir que relación jurídica es todo vínculo que se da entre dos o más partes que está regulado por el derecho. Y en ella participan 4 elementos. El sujeto activo, que es el que tiene el derecho de exigir; el sujeto pasivo, que es el que tiene la obligación; el objeto, que es la obligación; y el contenido, que es el conjunto de deberes y derechos que encierra la propia norma. A su vez, las relaciones jurídicas se pueden dividir en dos: las contractuales y la extracontractual. Las contractuales se refieren a un acuerdo de voluntades que encierran derechos y obligaciones. Es un acuerdo oral o escrito que se da de manera privada entre partes y que genera obligaciones y derechos y cuyo cumplimiento puede ser exigido. Y en él participan ciertos elementos de acto jurídico, como sujeto, que son los participantes del contrato; objeto, que es la obligación; capacidad, que también puede ser entendida como la capacidad de este ejercicio; consentimiento, porque en él se manifiesta el consentimiento de las partes; causa, que es la razón por la que se celebra este contrato; forma, que son los símbolos o signos por los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes; y los elementos accidentales, que son los que se enumeran en las cláusulas especiales. Luego tenemos los extracontractuales. Esta no tiene su origen en ningún contrato, sino que se da cuando el daño o agravio a una persona se da directamente por la misma persona o indirectamente por alguna cosa que posea, que a pesar de no estar ligado a ningún vínculo obligatorio, le causa un daño o agravio a alguna otra persona. Sujeto de derecho. Para el derecho, los únicos sujetos son las personas y se define como aquella unidad a la que la ley imputa derechos y obligaciones. El sujeto de derecho tiene una clasificación que se divide en dos: pueden ser individuales o persona natural, y colectivos o persona jurídica. Persona natural es todo ser que tiene capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Persona jurídica es todo individuo capaz de tener derechos y obligaciones, pero no está conformado por una persona física, sino por una institución que es creada por una o más personas con un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Estas, a su vez, pueden ser de derecho público y derecho privado. Derecho subjetivo y deber jurídico. El derecho subjetivo es un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la pena de la tutela del derecho. En otras palabras, es el poder que me da el derecho objetivo de reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico. Y entonces, ¿qué es el deber jurídico? El deber jurídico viene determinado por la norma jurídica y se diferencia del deber moral porque en el deber moral el sujeto está consciente y acepta la norma, pero en el deber jurídico no importa si acepta o no o está de acuerdo con la norma, pero igual tiene la obligación de cumplirla. Y existen dos tipos de deberes jurídicos: los fundamentales y los ordinarios. Los deberes fundamentales son deberes que tiene todo hombre por el simple hecho de ser humano. Los ordinarios, en cambio, son deberes que existen y tienen un alcance que está vinculado a la respectiva regulación de esos ordenamientos. Derecho de acción. El derecho de acción no es más que el derecho que tienen los individuos de tener acceso a mecanismos jurídicos y tribunales que les permitan solicitar la ejecución de una sentencia dictada por una autoridad competente.
y existe ya que debido a que no se puede hacer derecho por mano propia, el Estado como órgano jurisdiccional debe intervenir con su facultad para ejecutar una actividad procesal. Es por eso que el Estado tiene la potestad de ejercer la función jurisdiccional, que no es más que aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo definitivamente e irrevocablemente una controversia. Además, debe hacerse notar que la palabra jurisdicción coloquialmente también es utilizada para designar el territorio sobre el cual esta potestad es ejercida.